Tengo el gusto de presentarles a Miriam, Hola, la ¿qué tal? doctora Miriam García, que es mi maestra en el tema de esquío, ese equipo tan complicado y difícil de aprender. Y cuando la encontré por casualidad en Argentina, después de 2 años de haber estado aquí intentando aprender el esquío, ella en una semana me puso sobre la ruta. Y realmente es la segunda vez que viene, entonces cada vez que ella viene yo me enriquezco muchísimo para aplicarlo con mis pacientes. Nos beneficiamos todos y hoy está aquí para seguir hablándonos de esta maravilla o esta nueva manera de entender la salud, ¿no es cierto? Este nuevo paradigma en el que yo creo que vamos a entrar de lleno en poco tiempo. Estamos ya ahí, pero todavía falta que esto llegue a la salud pública, ¿no es cierto? Y que empecemos a pensar de otra manera en nuestra salud, para prevenir, para poder entender cuándo nos estamos enfermando, qué es lo que estamos proyectando, qué es lo que está pasando con todo nuestro entorno. Así que aquí... Muchas gracias, Georgina. Mucho gusto. Antes de empezar a hablar de la medicina de bioresonancia o medicina cuántica, como se está usando el término en estos momentos, me gustaría explicar un poquito qué somos energéticamente, o sea, qué somos realmente. Quiero que nos empecemos a pensar y entendamos que somos esto. No sé si lo ven. ¿Ven esta pantalla, esta imagen? ¿Sí? Nosotros somos esto. No somos esto que vemos. Llevado a una imagen 3D sería esto. Todos nosotros estamos acá adentro, o sea, nuestro cuerpo físico es esto que está acá adentro. Este que se viste, que sale, que trabaja, que a partir de ahora en la charla lo vamos a llamar el personaje. Todos nos identificamos con el personaje, la mamá de, la señora de, la profesional, la médica, la bioquímica, pero en realidad eso es solamente este pedacito. Todo este otro campo son hilos energéticos que tenemos alrededor que forman diferentes campos nuestros. O sea, si cada uno de nosotros abriera los brazos, genera como una manzanita alrededor nuestro y todo eso es energía y eso es lo que somos. Esa energía en cada uno de estos hilos lo que está llevando es información. Cuando hablamos de energía estamos hablando de información, de ondas electromagnéticas. Normalmente lo que primero pasa es que se contamina este campo, que es el emocional, que no sabemos qué hacer, nos empieza a pasar algo y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué hace? Llega a la mente y la mente empieza a tratar de resolverlo. Y cuando no lo podemos resolver, termina en el campo físico y nos enfermamos. Y ahí es cuando empezamos a tratar de resolver desde lo físico. Si nos quedamos resolviéndolo, como venimos haciendo en la medicina desde muchísimos años, solamente lo físico, vamos a volver a enfermar porque la información sigue estando y va a seguir generando desorden. Esta máquina complicada que dice Georgina, lo que hace es medir todos estos campos y separarme, me dice cuál es el campo energético heredado, cuál es lo mental, cuál es lo emocional, cuál es el desorden físico. Y reordena cada uno de estos campos dándonos la información adecuada para que podamos restaurar la salud. Restaurar la salud no significa no tener enfermedad. Que yo no tenga en estos momentos una patología detectada con una tomografía, una ecografía, un laboratorio, no significa que tenga salud. Entonces, dentro del cambio de paradigma que estamos viviendo como humanidad, dentro del cambio de paradigma de aumentar la conciencia, también esto llega a la medicina y aumentar la conciencia con respecto
a nuestros cuerpos implica entender todo esto, que es algo que lo vivimos todo y que lo sentimos todo y que lo sabemos todo, solo que no tenemos la costumbre de ponerle palabras o de ponerle los términos adecuados. Entonces, cuando decimos que somos todo energía, somos todo energía, que tenemos tres campos. Este es el campo que nosotros vemos cuando hablamos de los chakras, de las energías, que es solamente el campo, el primer campo. Tenemos un campo alrededor, que es esto que yo les mostraba. Que eso lo podemos percibir. Esto que de pronto entramos a un lugar y sentimos algo que no nos gusta, o que nos bajó la energía, o que de pronto llega alguien y nosotros sentimos como sueño, o frío, o malestar, es este campo. La idea de estos tiempos es que podamos llegar a este otro campo, que es conectar con el campo universal. Desde ese lugar vamos a estar pudiendo realmente restablecer el orden que perdimos. Dicho de otra manera, todo esto lo sabíamos, como seres humanos lo sabíamos, hace millones de años, o no sé si millones, pero muchos años, 5.000 años, los seres humanos conocían todo esto. ¿Cómo sabemos que lo conocían? Porque cuando uno conoce Egipto, conoce Grecia, conoce lugares, todo esto que yo les estoy contando está plasmado, está escrito, está dibujado, está documentado. Se perdió esta información y ahora lo tenemos que recordar, porque esa información todos nosotros la tenemos acá, en esta capa. Si nosotros logramos expandir nuestra conciencia y tomar conciencia de esta capa, vamos a recordar todo el potencial que tenemos como ser humano. Dentro de ese potencial como seres humanos está el sanarnos. Cuando nosotros decimos con el esquío o con la medicina energética o la medicina de bioresonancia, reordenar, lo que estamos haciendo es ampliar, limpiar todos estos hilos para poder tomar la información y sanarnos. Esto existió en las civilizaciones más antiguas, pero nosotros también lo tenemos, solo que lo hemos olvidado. Hemos caído en una gran oscuridad de la humanidad y ahora tenemos que volver. Todos los que están acá por algo están, algo les resuena, seguramente que algo tienen para poder activar cada uno en su lugar esta información y expandir esto a todos los que los rodean, hijos, familiares, colegas de trabajo, para ayudar a recordar como humanidad y que tengamos un cambio definitivo. Si no estamos todos, cada uno en su lugar, renegando por cosas que no deberíamos renegar, entonces lo que necesitamos es un gran cambio a nivel masa. Entonces, si estamos de acuerdo que todo es energía, y como todo es energía, es todo información, vamos a empezar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Que somos energía? Bueno, esta medicina energética o medicina de bioresonancia o medicina de la información es lo que se llama medicina cuántica. ¿Por qué cuántica? Porque la información esta que tenemos está en mínimas cantidades de energía. ¿Qué es un cuanto? Un quantum. Un quantum es lo mínimo que se puede medir de algo, ¿sí? O sea, un quantum de energía es la mínima cantidad de energía que podemos medir. Cuando nosotros hablamos de energía o de lo que es medicina cuántica o medicina energética o de bioresonancia, estamos hablando de una energía. Este es un espectro de ondas electromagnéticas, aún con la luz. Donde hay una corriente eléctrica y una corriente magnética, siempre hay onda electromagnética. Si yo tengo el espectro de onda electromagnética, vemos que acá estamos en el espectro visible. Las ondas electromagnéticas, de acuerdo a la longitud, o sea, qué tan ancha es la onda o qué tan juntita están, tenemos longitud de onda y frecuencia, las dos formas de ver en qué espectro de ondas electromagnéticas estamos. Acá tenemos ondas grandes y separadas, estamos dentro de lo visible. Si nos vamos a lo que es microscópico, parásitos, hongos, bacterias, estamos en esta frecuencia. Y cuando hablamos de energía
cuántica o bioresonancia, estamos hablando a este nivel. Estamos hablando de la energía que existe en los átomos, entre el protón que está en el núcleo y el electrón que mantiene un átomo unido, que forman una molécula, que forman un tejido, que forman un órgano. Esa es la manera que tenemos, esa es de la energía que estamos hablando. Estamos hablando de esta cantidad de energía. ¿Qué es energía? Porque todos hablamos, me falta energía, tengo energía. ¿Qué es energía? ¿Qué es energía? Lo hagamos así, charlado, así es más divertido. Vos sabés qué es energía. ¿Qué es energía? Algo que se conserva. Eso es una característica de la energía, que no se crea ni se pierde, se transforma. O sea, que si a mí me falta energía es porque fue a parar a algún lado. Con lo cual, yo esta energía no la puedo perder. O sea, se fue a algún lado. No es que se evaporó la energía, ¿sí? Se transforma. Entonces yo mantener mi campo energético quiere decir que si yo soy consciente, puedo mantenerlo. Energía es la capacidad de generar algo. La capacidad de generar una enzima para mantener la salud, un pensamiento, una acción. Esa es la energía. Y cuando hablamos de energía cuántica, estamos hablando de la energía atómica, subatómica que tenemos, y desde ahí vamos a ir a lo macro, modificando eso minúsculo, eso mínimo. Nosotros conocemos desde la física los cuerpos sólido, líquido, gaseoso, electromagnético, radiante y plásmico. Con la energía cuántica, con la bioresonancia, se suman dos estados más, que son los fenómenos que no podemos medir con los métodos tradicionales. Se requieren equipos especiales para medir esa cantidad de energía electromagnética. Dentro de la medicina, el equipo que mide esta cantidad de energía electromagnética es el PET, la tomografía con positrones, que está midiendo la funcionalidad de un órgano. Con lo cual, la medicina que nosotros hacemos es comparable a un PET, a una tomografía con positrones. De pronto dicen, bueno, pero yo fui a la máquina y no me detectó esto que no me aparece acá. ¿Por qué? Porque estoy detectando con mayor sensibilidad de lo que puedo detectar con los métodos tradicionales. ¿Con qué es comparable? Con el PET, con la tomografía con positrones. Una de las características de la energía, como decía recién, ¿cómo es tu nombre? Miquel. Que la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. Otra característica es que es la de la famosa fórmula de Einstein, que es energía igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, es que la energía es proporcional a la masa. Con lo cual, nosotros una onda electromagnética la podemos ver como onda o la podemos ver como partícula. Depende en qué estado la encontremos. O sea, puede ser nada más que energía o puede materializarse. Esto es otra cosa que nosotros hacemos con la máquina esta rara que dice Georgina, que es el esquío, que es que nosotros dando energía, nosotros emitimos energía al cuerpo del paciente a través de la maquinita, la misma energía que una hormona, por ejemplo. Entonces, podemos subir la cantidad de energía. Si subimos la energía, subimos la masa. O si tenemos una gran energía de algo que está desequilibrado, bajando la energía, podemos bajar la masa. Así es como vamos modificando estructuras o funciones orgánicas, que viéndolo así parece totalmente razonable. Lo que pasa es que cuando no se puede explicar, que nosotros decimos una maquinita, esa no parece magia o parece brujería. No, es física cuántica, de lo cual conocemos poco. Por eso ahora es contarle un poco estos principios de la física cuántica de una forma accesible, porque no es nada que no sepamos o que no sientamos o percibamos al menos. Exacto. Le genera ondas porque tiene el patrón. Tiene el patrón y dice, bueno, una onda con estas características, ya lo midieron y dice, es la hormona tiroidea. Entonces cuando me dice que la hormona tiroidea está baja, manda esa onda, entra en resonancia con la onda, el campo energético del cuerpo, y la aumenta o la disminuye. Pensemos que en esta onda lleva armónicos, o sea, lleva
como cabalgando otra onda que acá no está puesta, que es la información. Entonces lo que se emite es el paquete de información. Esto que yo les decía, de alguna forma, para que se entienda la 3D, nosotros tenemos que ponerle una forma para que lo podamos ver. Esto, en realidad, son como hilos grandes que tenemos donde está la información, o sea, donde está la energía. Pero no es que está la energía quieta, son paquetes informacionales. Entonces, cuando yo tomo un patrón de ondas, tomo una información. De hecho, uno puede agarrar, por ejemplo, con respecto a Reiki, yo tengo, en alguna etapa de mi vida científica anterior fui investigadora y tenía la posibilidad de tener cultivos celulares y yo hacía la prueba con Reiki, sin Reiki, a ver qué pasaba y los cultivos se reproducían las células mucho más rápido y eran de páncreas y producían mucha más insulina. Entonces yo decía a las ingenieras del equipo, midan la onda, la energía que sale y hagamos una maquinita que genere esa onda para que nosotros tengamos los cultivos siempre en mayor cantidad de células y mayor producción de insulina en menor tiempo. Pero ¿qué onda es? No sé. Después con esto pude entender y poder trabajar esto. Bueno, esto es lo que decíamos, que la energía es proporcional a la masa y está relacionada con la velocidad de la luz al cuadrado. Si consideramos que en el tiempo que estamos trabajando con energía, la velocidad de la luz por su tamaño es constante, no hay prácticamente variación, podemos decir que la energía es igual a la masa. En una consulta de 1 a 2 horas, o sea, 120 minutos en el valor de la energía de la luz, queda despreciable. Esto es como para que veamos, este es el mismo patrón energético que este, solo que este se le dio energía. O sea, si yo agarro una molécula y le saco una foto, tengo este patrón energético. Ahora le doy energía con el quantum, con Reiki, mental, con la intención. Esto es importante que tengamos claro. ¿Dónde estoy poniendo mi cabeza, mi intención, mi pensamiento? Yo puedo aumentarlo, no hace falta que tenga una máquina o tenga Reiki, porque todos tenemos este patrón energético. Si nosotros podemos, estas son técnicas que nos ayudan a recordar. Si nosotros tenemos la capacidad de tener la cabeza focalizada sin ningún tipo de interferencia en un patrón, podemos emitir la energía de aumentarla. Ahora, todo lo que es energía cuántica no sigue las leyes físicas como las entendemos, sino que siguen las leyes de la física cuántica. Una de esas leyes es, en la física newtoniana, se atraen por opuestos, positivo a negativo. O sea, si yo tengo que transmitir luz eléctrica, tengo que poner un positivo con negativo, si no, no la transmito. En la física cuántica se atraen por iguales. Positivo a positivo, negativo por negativo. Es decir, que si yo, esta es la famosa ley de atracción. Si yo pienso en carencia, atraigo carencia. Si yo pienso en miedo, atraigo miedo. Inseguridad, atraigo situaciones de inseguridad. Esto es lo importante de tomar conciencia de que si mi campo, entonces cuando uno dice, ¿por qué me pasa esto? Entonces esta es otra cosa importante de esta medicina, que somos responsables y autores de lo que nos pasa. Porque si yo entiendo que esto funciona como lo estamos viendo, y a mí me viene algo en la vida, quiere decir que yo lo tengo en mi campo energético. Claro que de pronto no sabemos, porque yo soy consciente nada más que de este pedacito que está acá adentro. Y si yo esa información la tengo acá, igual la voy a traer. Supongamos, yo tengo información de pérdida en este campo, que mi mente no lo alcanza a ver. Pero si me llega a mí en la vida, tengo que entender que eso lo tengo en mi campo, por eso me está llegando. Esto hace que nosotros somos responsables de lo que nos pasa. Y de pronto uno va a decir, no, yo no hice nada para que me pase esto. Yo no tengo nada que ver con esto. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que aprender a cambiar. Que si llega algo, me guste o no me guste, quiere decir que yo lo tengo, por eso me está viniendo. Estoy atrayéndolo porque son las leyes de la física, esto no es mala suerte, es física.
Y si yo quiero cambiar, lo que tengo que hacer es cambiar esa información que tengo en mi campo. Y si yo no soy consciente, tengo que expandir mi conciencia para entender de dónde viene. Gracias a Dios hoy tenemos aparatos, tenemos técnicas, tenemos cosas que podemos acceder a esa información. Quien encuentra el valor de esta mínima cantidad de energía es Max Planck, que lo llama cuanto o quantum de energía. ¿Qué es un cuanto o un quantum? Y tiene un valor de 6,38 por 10 a la menos 27 hercios. Mínimo, o sea, es 0,27 ceros y después un número. O sea, nos cuesta entender estos números en la cabeza. Max Planck es quien encuentra este valor y es a partir de este señor que se desarrolla la física cuántica. O sea, todo lo que hace Einstein lo puede hacer gracias a Planck. Si Planck no hubiera tenido todo esto medido, demostrado, no existiría la posibilidad de estos aparatos de los cuales disponemos hoy. Recién en 1960-70, el doctor Hans recién empieza a hacer la relación de energía y cuerpo físico. O sea, antes de eso era absolutamente masa. El cuerpo es un pedazo donde se aplicaba todo, sangrías, ese tipo de... Hola, sí. Se empieza a ver que hay cosas energéticas. Recién, miren la época que estamos hablando, 1960, hace muy poquito que la ciencia tiene cómo medir y puede incorporar estos conceptos. Miren estas dos moléculas, una es de helio y otra es de litio. Litio es una molécula que cuando nos falta tener estados esquizoides. La diferencia es una sola partícula, un solo protón, una sola carga positiva. Entonces de pronto nosotros podemos decir, con una sola partícula que cambia en mi cuerpo, puedo tener un estado de salud alterado tan grande como una esquizofrenia. Y a nosotros la esquizofrenia parece que fuera todo un compendio de cosas. Sí, es un compendio de cosas. Después, ahí estamos hablando nada más que del poquito sin tener en cuenta lo de afuera. Y ahí es cuando no podemos sanar. Entonces decimos la esquizofrenia no se sana, las autoinmunes no se sanan, los cánceres no se sanan. Sí se sanan. Se sanan cuando nosotros tenemos la información adecuada para modificar el desorden adecuado y la técnica adecuada. Entonces dentro de la medicina nuestra no existe nada incurable o algo que sea para toda la vida. Ustedes estarán acostumbrados o escuchan que la medicina nuestra tradicional, la que venimos practicando, es para toda la vida. Empezás a tomar hormona tiroidea para toda la vida. Empezás a tomar omeprazol para la gastritis para toda la vida. Para toda la vida. En este caso no hay nada para toda la vida, por muchos motivos. Uno de los motivos es que cuando nosotros podemos tomar conciencia y expandir nuestros campos energéticos, podemos resolver cosas y regenerar nuestros órganos. Esto existe y lo estamos viendo con la medicina cuántica. Estamos viendo cómo se regeneran paredes intestinales, cómo se regeneran hígados, cómo se regeneran huesos, cómo se vuelve a la estructura original. Cuando podemos despejar todo aquello que esté interfiriendo. ¿Qué puede ser que esté interfiriendo puede ser cualquiera de los campos, puede ser físico, mental, emocional, estructural, puede ser un tóxico, puede ser un virus, puede ser una emoción, puede ser algo que traemos ancestral y que lo desconocemos, puede ser algo que haya vivido en la panza de mamá y que no sé qué me está afectando, pero la vida sola me lo trae. Por eso cuando nosotros conocemos esto y empezamos a decir, sí, en la vida me está pasando esto y yo logro salir del papel de personaje, ¿no? de este ser humano que se viste y anda, y tomar conciencia de esto, decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para encontrar lo que está llegando a este campo y me está trayendo este malestar? Lo puedo sacar y lo puedo revertir. Y no depende de otros, depende de uno, de tomar conciencia que esto es así. Entonces acá entramos a el famoso dilema que tiene la medicina integrativa, porque no es
una cosa o la otra, es esto más esto, es la medicina que tenemos más todo esto. De hecho, en Barcelona hay hospitales que ya tienen los sistemas de bioresonancia, en todo lo que es Europa del Este está completamente integrado, las universidades de Barcelona ya han integrado como formación de especialidad todo lo que es bioresonancia. Madrid está haciendo la carrera de bioresonancia, o sea, porque a raíz de, como dijo Georgina, que esto se está expandiendo y que en el mundo va a ser la medicina, todas las universidades lo están incorporando. Y ya hay muchísimos aparatos, hay muchos aparatos, cada vez hay más, hay muchos aparatos de origen alemán, polaco, muchos de Rusia. Los rusos son los que más avanzaron en toda esta medicina, y gracias a las bases de datos que tienen ellos, muchos aparatos se pueden construir. Entonces acá tenemos la diferencia entre lo medible versus lo científico. Cuando yo me recibí de la profesión, medíamos en el espectro visible, o sea, tomábamos una muestra y hacíamos una reacción que nos daba un color. Al poco tiempo ya empezamos con ultravioleta, o sea, usábamos algo que era todo color agua, pero me daba diferentes valores. Esto daba incertidumbre, porque decía, bueno, a ver, ¿cómo sé yo que esto, si es todo lo mismo? Nos guiábamos por lo que nos decía un aparato. Hoy avanzó tanto la medicina tradicional que ponemos directamente el tubo de sangre en un aparato y nos tira el resultado. Y nosotros no sabemos qué pasa, es una caja negra. Ponemos ahí, sale. Pero en realidad nosotros estamos acá. Acá podemos medir hasta 10 a la menos 12, o sea, 12 ceros y 1 en esas unidades, hasta picogramos. No podemos medir con más sensibilidad. Con esto podemos medir cosas que todavía no se han desarrollado en la medicina para que se midan, y con una sensibilidad mayor y una especificidad mayor. Entonces nosotros estamos hablando de la medicina que viene acá, que como todos estos cambios hay resistencia, pero no se puede parar. No se puede parar porque se está viendo los beneficios que tiene. Y ya las universidades lo incorporaron, por dos motivos según mi opinión. Una, porque como está planteada la medicina, le genera un costo de salud que no lo están pudiendo sostener. Hoy cuando van a hacerse un estudio, le hacen ecografía, tomografía, resonancia, laboratorio, todo para llegar a un diagnóstico. Esto es un costo de salud muy alto. Entonces esto permite hacer un screening de orientar puntualmente, bueno, vaya al cardiólogo o vaya al gastroenterólogo y no tener que hacer tantos estudios. Y para bajar la medicación, todos los países que tienen planes sociales, que yo creo que España lo tiene, donde la salud pública se encarga de darle la medicina, tienen un gasto muy, muy alto. Entonces, no lo están pudiendo sostener. Por eso la Organización Mundial de la Salud hace 2 años empieza a decir, hay que incorporar esta medicina. Entonces las universidades empiezan a incorporar esto. Una vez que ya están en las universidades, que Barcelona hay 2 universidades que lo tienen, Madrid está por abrir ahora, la Universidad del Escorial está por abrir la carrera de bioresonancia, y en otros países ya está, esto no lo frenan. O sea, es lo que dentro de poco van a ir a una consulta común y lo van a tener como normal. La gente que tiene la posibilidad de tener la cabeza más abierta y de energéticamente tener otra información, aunque no la sepan mentalmente, es la que puede llegar a saber esto antes, unos años antes. Si yo les digo, esto es lo que pasa en una célula, un pedacito de algo, de mucho, de una bolsa, cada célula es una gran bolsa química. Si yo les digo, esto es lo que pasa en un pedacito, y esto, les digo, búsquenme en cuál es la diferencia. Los puedo dejar un rato largo que busquen la diferencia. La diferencia entre todo este metabolismo y este es solo un enlace, pero la diferencia energética para la célula es esto o esto. Acá nosotros tenemos un metabolismo que no está funcionando bien y no tiene energía. Acá tenemos un metabolismo que está funcionando bien y miren la cantidad de energía. El 80% de la consulta mía, no sé acá, Georgina, pero en Buenos Aires, la gente consulta porque está cansada, porque no tiene energía, porque tiene dolores que no le encuentran la causa, malestares que no le encuentran la causa. Estos van a un médico, otro médico, otro médico, y siguen sintiéndose mal, con todos los estudios normales.
No sé si acá viven más tranquilos que nosotros allá. Sí, sí. Pero bueno, nosotros tenemos mucha consulta, inclusive de gente muy joven, porque le falta energía. Y que le falta energía, le hacen todo y está todo bien. No pasa por tomar vitaminas. Está bien, las vitaminas pueden ser necesarias, pero no siempre solamente tomar vitaminas. Hay que encontrar la causa, el origen del problema, para realmente resolverlo. Entonces nosotros, el mejor instrumento que tenemos es cómo se siente la persona. No es solamente los estudios, pueden venir con todos estudios normales, pero si la persona me dice, me duele la cabeza, algo hay. Estoy triste, algo hay. Bueno, esto es lo que les explicaba. Para que ustedes se den una idea de la energía que hablamos, volvemos al modelo de lo que somos. Miren lo que somos. La relación entre la energía que está acá afuera, los electrones que están dando vuelta acá afuera, y el que está en mi cuerpo, pero para que esté en mi campo energético, quiere decir que yo lo estoy atrayendo. Cuando aparece algún avatar de estos como Sai Baba o esta gente que materializa, lo que tiene es la capacidad de esa energía, ponerla como si fuera un rayo láser y materializarla. Es una capacidad que todos tenemos que desarrollar. Hay gente que nace con esto más desarrollado. Los niños, si ustedes tienen hijos, nietos, chiquitos, ven que vienen con mucha más energía, con despertar de conciencia diferente al que tenemos nosotros. Que ellos vienen como sabiendo todo esto. Y esto es lo que se llama energía cuántica. Y la medicina que trabaja con la energía cuántica se llama medicina cuántica, o medicina de bioresonancia, o medicina de la información. Giorgio le va a hablar un poco después de pensamientos y emociones, que es la autoridad en el tema, pero costaba entender esto de que una emoción me enferme. Hasta no hace mucho era como una emoción me va a enfermar. Y aparte una emoción que por ahí ni siquiera soy consciente que la tengo. Todos tenemos emociones que no sabemos que la tenemos. Por eso nos enferma, pues si fuéramos conscientes no nos enfermaría. O pensamientos que no sabemos que tenemos. Cuando nosotros tenemos una máquina que es capaz de medir estos campos informacionales y decirnos, tiene tal emoción. Yo, por ejemplo, sobre todo con la gente más joven, de pronto decirle, mirá, me sale que estás deprimida. No, yo no estoy deprimida, no. Y que pase un año y me diga, ahora entiendo lo que vos me decías cuando estaba deprimida. Uno se va acostumbrando a estar de una forma y le parece que está bien como está. Cuando uno recupera todo su campo energético y se pone en el mejor estado, uno ahí de pronto dice, ah, esta soy yo. Y ahí uno dice, ah, puedo tener mucha más energía, mucha más capacidad de trabajo, mucha más alegría. Uno se va adaptando a vivir a medias. La idea es que podamos vivir 100% con lo que tenemos. Se puede, no se rían. Es decir, que la máquina no mide solo la energía del cuerpo físico y los órganos, mide el campo. Te mide esto. Entonces, si vos tenés una información por ejemplo, y aparte te lo clasifica, te dice si es de la panza de mamá, te dice, bueno, en el tercer mes de embarazo tuviste tal bloqueo. O que viene ancestral, quiere decir que heredaste de mamá, papá y 7 generaciones atrás. Pero ¿quién determinó que esa cantidad de energía, de esa onda... ¿Dónde está eso? En tu ADN. En tu ADN. En tu ADN está toda la información. Todo eso lo tenían medido los rusos. Los rusos tienen medido y decodificado todo el ADN. De hecho, el 4% del ADN codifica para el cuerpo físico. El 4%. El 96% restante, que durante muchos años en la medicina dijimos que esto ya está reconocido por la medicina.
decíamos que era ADN basura, que no codificaba para una proteína, para el pelo, para la uña, para el hígado, hoy se acepta que codifica para todos estos campos energéticos. Y no es que te mide, yo me hice todas las mismas preguntas que vos, porque tengo cabeza científica y a mí me ponía loca, sobre todo con las emociones. Yo decía, pero ¿cómo puedes saber la emoción? ¿Y dónde está la emoción? En esto de querer tener una estructura. Lo que te mide son justamente, cada emoción tiene un patrón energético y esto está totalmente medido. La emoción de más baja vibración es el miedo y la de más alta es el amor. En el medio tenés todos los patrones energéticos. Entonces te dice, la emoción es miedo, no es que te va a dar el discurso, porque en realidad lo que vos tenés en tu campo energético son paquetes vibracionales de miedo, de amor, de odio. Después uno se cuenta la historia. Después viene este personaje, el que está acá adentro, dice, miedo a las arañas y porque miedo a las víboras. Pero eso es un discurso que nos hacemos nosotros para justificar la emoción que tenemos. Miedo a la inseguridad. Pero en realidad, si yo no tuviera la emoción de miedo, no tengo problema ni con la inseguridad, ni con las arañas, ni con nadie. Porque no tengo la vibración con eso. Se te mide el paquete vibracional. Entonces te dice, mira, vos tenés emoción. Cada emoción tiene como correlato una molécula química en el cerebro. Cada molécula química tiene una emoción. Entonces lo que hace es modificarte esa química en el cerebro y te modifica la emoción. Entonces vos tenés, muy alta la onda de miedo, te la va a bajar. Pero esto también te está equilibrando un neurotransmisor. Por ejemplo, una persona que está, estoy cansada y aburrida ya de no poder resolver el tema con mi hijo y enojada. Bueno, a ver, lo vamos a resolver. Y le sacás la onda. Te llama al día siguiente y te dice, no sé qué hacer, no me reconozco, no sé para dónde ir. Claro, si el 90% de mi día lo dedicaba para enroscarme con el tema de que me sacaste esa musiquita de adentro mío y ¿qué hago? Tienen que estar preparadas, por eso uno va trabajando integralmente. Y aparte la máquina va midiendo permanentemente a la persona, trabaja en biofeedback. Si yo estuviera haciendo algo que te puede llegar a generar algo malo, me saca alarma. Me saca alarma. Porque te está midiendo todo el campo energético permanentemente. Entonces nunca puede hacer daño, que es algo maravilloso, con lo cual nos permite trabajar tranquila. Nunca puedes hacer daño. De allí que sale cuando empezamos a integrar todo lo que es la parte psicológica, una rama de la medicina que es la psiconeuroinmunoendocrinología, donde sabemos que hay tres sistemas en el cuerpo, que es el sistema inmunológico, el sistema neurológico y endocrino, el hormonal, que trabajan juntos. Y que cuando uno se caen los otros dos, como si fuera una mesa de tres patas. O sea, tienen que estar los tres para que funcionen perfectamente bien. Lo que pasa es que si este psiconeuroinmunoendocrinológico no funciona bien, nada funciona bien. Entonces nosotros pudiendo restablecer la parte hormonal, la parte inmunológica, neurológica, se acomoda la parte emocional y restablecemos cualquier patrón. Esto es lo que más avanzó la medicina dentro de la medicina tradicional. Y si bien hay poca gente que está como especializado mirando, en realidad yo digo poca gente, pero en España hay mucha gente. En la isla no sé, pero en España, como Madrid, Barcelona, hay muchísima gente que trabaja, que entiende. Dentro de la medicina hay mucha gente que ya tiene conciencia de todo esto. Digo mucha gente comparado a Argentina. Si la comparo con Europa del Este, poca. La salud, desde nuestro punto de vista, es una actitud de responsabilidad y de conciencia de la persona. No es algo que te lo voy a dar yo médico con una pastillita. No es algo que se compra. Esto de que decir, bueno, voy al médico y con esto estoy sano o soy responsable. No soy responsable. Porque estoy delegando mi responsabilidad en alguien que se haga cargo de lo mío. Cuando yo con todo mi campo energético sé qué es lo que me hace bien o lo que no, qué es lo que me conviene y qué es lo que no. Einstein ya decía hace 50 años atrás que dejemos de hablar de materia
que la palabra materia era un error de concepto, que tenemos que hablar de energía, que todo es energía. O sea, para Einstein era, vamos a comprar papa, no tenemos que comprar más de 1 kilo de papa, tenemos que comprar 200 hercios de papa. Todo es energía. El concepto de materia es una cosa prehistórica para Einstein, y esto fue hace 50 años. Calculo que dentro de 50 años estaremos diciendo, y hace 50 años se creía, porque cada vez la medicina más avanza en entender este concepto. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos medir excede cualquier campo de la medicina tradicional, porque tenemos la información adecuada con un método adecuado que no lo podemos tener de otra manera. Nuestro cuerpo no es una cosa congelada, no es que yo nací con una columna, creció a los 15 años y nunca más. Todo se está remodelando permanentemente. O sea, los huesos, el intestino, sabemos que el intestino en 60 días se regenera, que la pared del estómago en 10 días se regenera, que la columna en 8 meses se regenera. Y si yo tengo un problema en una vértebra, le saco lo que le está generando, sea una emoción, un tóxico, lo que le esté molestando, y le doy los nutrientes adecuados, y le doy la información, lo reinformo al tejido, en 8 meses voy a tener una columna nueva. Y según la fuerza que tenga la persona, en menor tiempo también. Es sorprendente en los tiempos que se pueden recuperar los cuerpos, según el paciente, según la persona, cómo pueda manejar su campo energético. Hay gente que sabe que esto es así, siente que esto es así, aunque no entienda ni sepa nada, pero entiende que esto es así y regenera sus estructuras muy rápidamente. Y uno colabora dándole los nutrientes a la célula, porque obviamente si la célula necesita calcio para construir, si no tiene, necesita hormonas y no tiene, no lo va a poder hacer, pero si yo le doy lo que necesita, se regenera cualquier estructura. Entonces las células están permanentemente dividiéndose, multiplicándose, preparándose para hacer la función que vinieron a hacer, el hígado de hígado, el páncreas de páncreas, el hueso de hueso. Si yo reinformo adecuadamente, que es lo que intervenimos nosotros, esto es una foto de cultivo de páncreas. Esto está hecho con Reiki. Esto, los dos, o sea, en páncreas, el mismo pedazo que se pusieron en 2 cajas. Esto es porque cuando yo trabajaba en ese lugar, me hicieron como el desafío, si estás tan segura que esto funciona, mostrarnos. Entonces se hizo toda una investigación muy controlada, donde yo solo podía entrar a hacerle 5 minutos de Reiki, no podía cambiar los medios de cultivo, no podía hacer nada. O sea, no podía intervenir en decir, le pongo el doble nutriente, hacer nada que no correspondiera. Cuando fuimos a lo que se llama plaquear, que es sacar el cultivo para pasarlo a otro cultivo, el que no tenía Reiki, estos pedazos blancos que no crecieron las células, estos son islotes, células beta de páncreas que producen insulina, y el que tenía Reiki, miren la cantidad que había. De hecho, esto tenía 4 veces más insulina. Esto es un trabajo que fue publicado en una revista científica. Nunca pusimos que tenía Reiki, porque ¿qué vamos a decir que tiene Reiki el cultivo? Mi jefe decía, se van a morir para reproducirlo en los tiempos que vos ponés, porque claro, no podíamos poner Reiki, pero era el doble. Miren lo que la energía electromagnética, yo en ese momento no sabía de la máquina, sí sabía que había que hacer, mandarle eso, que era la mejor forma para trabajar con las células, porque cuando yo trabajaba con cultivo de neuronas, todo terminaba siendo dañino para la célula, para la neurona, la intoxicaba, pero el Reiki no, y el Reiki lograba lo mejor. Entonces tienen que medir esto porque es la mejor forma. Todo lo que es químico que uno le ponga termina generando algún daño, porque no lo conocemos tanto. En cambio, con Reiki era la mejor forma. Esto sería como un Reiki con la información adecuada, que además te falta calcio, te falta los nutrientes. Bueno, esta es la publicación que hicimos científica. Y gracias a la tecnología hoy podemos emitir la frecuencia, medirla y tener toda la información. Nos parece raro
esto de que una onda. Pero no nos resulta raro, por ejemplo, decir me voy a hacer un electrocardiograma. Me ponen, sale una rayita y me dicen que el corazón le pasa esto o lo otro. Y me parece normal. ¿Qué están midiendo? Los campos eléctricos, electromagnéticos del corazón. ¿Qué pasa si yo en lugar de poner el sensor ese, le aumento la sensibilidad del sensor? Voy a poder medir, que sería un ecocardiograma. Voy a poder ver la forma. Es lo que tenemos. Pero un pasito más adelante. Porque estamos midiendo nada más que en otra frecuencia. Lo único que estamos haciendo es corrernos en el espectro electromagnético, con un aparato adecuado para poder medir. Esto ya lo dijimos, que hay que ir más allá del síntoma, más allá de esperar que aparezca. O sea, que estar sanos es estar con ese campo energético pudiendo dar el 1000 por 1000 de mí y no acostumbrarme a vivir un 30 o un 40%, que es lo que todos hacemos. Los sanadores o los chamanes o los que trabajan con las manos o los brujos, como quieran llamarle, tienen conciencia de esto. De pronto van a un cura sanador o van a un chamán y desaparece un tumor. Y nadie se pregunta qué pasó ahí. Pasó que esa persona tiene la capacidad de modular energía, de volver el órgano ese a su vibración original, donde en esa vibración no puede existir células malas. Y se mueren las otras, pues están sin esa energía. Yo llego a todo esto, no porque soy una iluminada, sino porque la vida me llevó. Porque mi hija más grande nació con un problema al corazón que no le daban futuro. Me dijeron que se iba a morir al año y después al año siguiente. Bueno, hoy tiene 25 años. Bueno, no tenía solución, tiene varias operaciones de corazón, nació con un problema al corazón muy serio, muy poco común, que le crecían músculos adentro del corazón. Se lo tenían que operar y cada operación se complicaba y con cada operación tenía, desde chiquita, o sea, de la primera operación fue cuando tenía 3 meses de vida. Cuando ella fue creciendo, llegó un momento que ella me dijo, yo no me opero más. Y yo me daba cuenta, tendría 11 años, que hasta un cierto punto yo le iba a poder obligar, pero iba a llegar un momento donde no podés agarrar a alguien y decir sí o sí te operás. Y además yo entendía que no quisiera pasar por eso y que tampoco era vida vivir así, contra la espada y la pared. Entonces yo empecé a pensar, como venía haciendo todo esto en la parte de investigación y viendo, que había que cambiarle el ADN. La mitad de mi cabeza decía el ADN no se cambia, la otra mitad hay que cambiar el ADN. Lo cual las médicas amigas me decían, no lo digas porque van a decir que estás loca. O sea, esto es imposible científicamente. Y yo, hay que cambiar el ADN. Y ellas me decían, no hables de eso, te van a sacar la matrícula. Entonces, buscando cómo cambiar el ADN, me aparece en la máquina en una página de Alemania. Era tanto lo que yo buscaba que digo, yo estoy creyendo lo que yo quiero creer, no puede ser que esto exista. Entonces, bueno, seguí el link hasta dar con una página acá de España, pido la información y efectivamente, modificando las frecuencias del ADN, uno modifica. Yo ahora entiendo lo que pasó, porque bueno, yo en ese momento como investigadora, no sé acá, pero los investigadores en Argentina no ganamos mucha plata, nada más que para vivir. Así que bueno, me endeudé, me vine a comprar la máquina y cuando empecé a trabajar con ella... ¿En España la compraste? Sí, en España tomé el curso y me volví. Muerta de miedo. Entonces cuando empecé a trabajar con ella, yo digo, bueno, habrá que hacer muchas veces, mucho tiempo. Al mes ella me empezó a decir que tenía taquicardia, cosa que no podía hacer porque por las cirugías tenía bloqueo de las 2 ramas. O sea, nunca subía la frecuencia de 60, de hecho por eso no podía andar en hacer actividad física, igual ella hacía hasta donde podía. Entonces me pedía que la lleve al cardiólogo y le digo, espera, yo quería trabajar más con la máquina, me parecía que era poco tiempo, con la cabeza de antes, que todo es esfuerzo, todo es tiempo, no. Entonces se fue sola al cardiólogo y me trae el informe. Y en el informe decía que había desaparecido el músculo dentro del corazón, que ya estaba como para que la vuelvan a operar, y se le había regenerado las 2 ramas cortadas.
Y bueno, y un montón de cosas que habían mejorado. Yo no dije nada a nadie porque dije, bueno, hay que ver cuánto dura esto. Digo, bueno, pero por lo menos tengo la máquina y lo puedo volver a hacer. Y quedó corregido hasta el día de hoy. Ya tiene 25 años, anda por el mundo ahí, cambió completamente su vida. Yo hoy entiendo lo que pasa. Yo decía, no se puede cambiar el ADN, porque si cambia el ADN se cambia toda la forma de lectura y aparecerían otros errores. Y a mí, yo lo pensaba desde la ciencia. Lo que yo creo que hace, porque tampoco nadie me puede explicar muy bien qué hace, es que si yo tengo la expresión de algo que está manifestando esto de que crezcan músculos en el corazón, lo que hizo la máquina fue inhibir esa expresión. Entonces no se expresa. Sigue lo mismo, pero no se expresa. Es información. Es la información. Exacto. No se expresa. Entonces cuando uno dice, yo te puedo modificar esto, ¿qué quiere decir? Si yo tengo, todos tenemos genes para cáncer. Una cosa es que yo lo tenga y se exprese y se manifieste y me haga la enfermedad, y otra cosa que yo lo tenga, pero dormido, por decirlo de alguna forma, sin expresarse. O sea, que pase el colectivo por la esquina no significa que me atropelle. Lo que hacemos es sacarlo del medio de la calle al paciente o uno mismo y ponerse en la vereda. Entonces la información está, pero al no expresarse no se manifiesta como enfermedad. Y hasta el día de hoy sigue. Entonces yo dije, bueno, lo primero que pensé, milagro, demos gracias a Dios, no sé si la máquina o no, demos gracias a Dios. Pero yo seguía sin decir nada porque yo no terminaba de entender ni de creer. Yo decía, capaz que vuelve a pasar, hay que ver, hay que esperar. Pero esto siguió. Entonces mis compañeras en el hospital empezaron, vos tenés otra cara, ¿qué te pasa? ¿En qué andás? Era que yo estaba tranquila, había empezado a dormir después de muchos años, porque con esos músculos que crecían podían hacer una muerte súbita. O sea que desde que ella nació hasta que pasó todo esto, se nota que yo no dormí tranquila nunca. Entonces empecé a dormir y ahí fue cuando me veían distinta, claro. Y después de varios meses fue que yo dije, ¿saben qué pasó? Que con esta máquina mi hija se curó. Y todos me miraban como diciendo, bueno, si querés creerlo, créelo, pero... y hasta el día de hoy, y todos los años hace el control y todos los años sigue como quedó en ese momento, nunca más se manifestó. Y lo bueno fue que no solo corrigió eso, sino corrigió un montón de desórdenes que yo veía y que ella sentía y que le había hecho todos los estudios, porque estando en un nivel alto de medicina, obviamente uno le puede hacer todo, pobre hija. Entonces le hacíamos todo para buscar qué era y corrigió todo. Entonces ella era una chiquita que se cuidaba muchísimo, pero tenía un metabolismo malo. Tomaba agua y no era gorda porque se cuidaba muchísimo, pero tenía como sobrepeso. Y bueno, ahora está esbelta, flaca, come todo el tiempo, tiene el triple de resistencia física. Corrigió muchas cosas, no solamente eso. Eso era la expresión de algo mucho mayor. Y cuando yo la llevaba por los otros síntomas me decían, deja de buscar cosas raras, no tiene nada, no seas hincha. Y la verdad es que sí tenía. Viéndola ahora, uno ve el cambio y dice, esto, ¿no? Lo importante es cuando se siente, cuando los pacientes vienen y dicen, yo siento esto y no me encuentran nada, creen que es psicológico, no siempre es psicológico, muchas veces es orgánico. Que también eso orgánico está produciendo un patrón psicológico. O el patrón psicológico, algo orgánico. No importa el huevo o la gallina. Lo que importa es poder corregir el desorden, para eso hay que tener la información. Pero realmente la enfermedad existe. Esta enfermedad la tenía ella antes, ya nació con ella. Ella nació, eso es heredado. Eso es heredado porque por la línea paterna, su abuela paterna y bueno, digamos, hay toda una línea con la misma enfermedad. Pero que todos fallecieron muy jóvenes. En realidad es una patología que mueren muy chiquitos. No hay de la edad de ella, al menos en Argentina, que estén vivos. Mueren dentro de los 2 primeros años, que era lo que a mí me decían. Y con Reiki vivió. Con Reiki vivió. Gracias a mi maestra Reiki, que estaba siempre en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Y bueno, y después con todo esto fue todo un cambio en todo sentido.
Bueno, esto es lo que yo les decía, la célula es una gran bolsa química, es una gran bolsa de reacciones químicas. Encontrar que falta una molécula de un mineral o un cofactor, nosotros no tenemos cómo. Acá nos da esa información y corrigiendo esa información podemos modificar los órganos y modificando los órganos modificamos todo el sistema orgánico. Si tenemos un riñón que anda mal, el cuerpo entero anda mal, un hígado que anda mal, el cuerpo entero anda mal. Pero si nosotros modificamos esta química, podemos modificar el órgano y modificar todo el cuerpo. Y esto es lo que tenemos la diferencia modificando los errores metabólicos, que es la mayor parte del problema, podemos tener la salud. Otra cosa que es muy importante es que el sistema este nos mide el patrón de estrés. El patrón de estrés lo primero que hace es desorganizar a nivel celular, solo que no se manifiesta, no lo encontramos hasta que aparece. Cuando recién decían tenemos estrés sonoro, contaminación sonora, ese estrés permanentemente está produciendo una gran cantidad de cambios químicos en la célula, que esto se va a manifestar en el tiempo con algún desorden. Esta máquina lo que hace es detectar eso y evitar que se produzca el desorden. Esto no lo vamos a hacer para mantenernos dentro del estrés sonoro, pero sí para corregir y evitar el daño físico. ¿No has traído la máquina? ¿Georgina tiene? Georgina tiene la máquina. Georgina tiene la máquina. Lo ideal, justamente, esta máquina está aprobada por la FDA para reducción y corrección del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés lo primero que hace es consumir esto. Consume más selenio, más molibdeno, y ahí es donde empieza a fallar esto. Pero cuando te falla esto, tenés todo esto que te falla. Entonces uno detecta toda esa información, corrige todo, restablece la información del órgano y todo empieza a funcionar. Sí, cuando uno dice la máquina, uno se imagina que la máquina, yo cuando llegué, después de invertir y poner como garantía mi casa, o sea que si esto no salía bien me quedaba sin hija y sin casa, gracias a Dios salió bien, era una locura. Me dan una maquinita así, yo me agarraba la cabeza y decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Esto, o sea, uno espera algo grande. Mientras más chiquito es, más información, más todo lo nanotecnológico nos permite esto, ¿no? Y gracias al avance de las computadoras, que cada vez son más rápidas, es que podemos también tener esta medicina. O sea, el avance de la computación es lo que permitió el avance de esta metodología también. Si nosotros tenemos un problema kármico, lo heredamos, como mi hija. Pero lo hereda en el paquete completo, incluyendo físico. Que puede ser un camino puede ser un camino, lo tomamos como aprendizaje, como maestro zen, pero en realidad también tenemos que restaurar el daño físico, también tenemos que revertirlo, porque en esta época de la humanidad, donde el campo energético, donde todos tenemos que recordar eso, podemos cortar karma, podemos restablecer órganos, podemos hacer lo que nosotros querramos. Pero para eso tenemos que activar todos nuestros campos, esto que decíamos al principio. Bueno, y esto es un poco casos clínicos que puse como para que puedan ver. Esto es un cáncer de colon, es una colonoscopía, no sé si logran ver, está medio chiquita la imagen. Era un señor operado de cáncer de colon que hace una recidiva y vuelve a hacer un cáncer de colon. Y él dice, yo no me vuelvo a pasar por todo lo que pasé, se entera que existía esta medicina y viene. Esto fue hace 8 años, sigue curado únicamente con esta medicina. En 2 sesiones desapareció el cáncer de colon. Eran uno de los primeros pacientes míos y yo decía, no, pero tenemos que seguir y tenemos que controlar. Ahora ya tengo más experiencia, no hace falta. Una vez que se revierte, que se corrige el desorden, se curó. Esta es la tomografía después de la segunda sesión. Bueno, acá no se logra ver porque está muy chiquita la imagen. Las fechas de la colonoscopía y del PET,
que este es un PET completamente negativo, después de 2 sesiones de esquío, donde no tiene absolutamente ninguna imagen positiva. Y así sigue hasta el día de hoy. Ahora el problema que tiene es que está gordo, porque claro, asimila todo. Acá está el informe escrito. Este es el caso clínico de mi hija, la cardiopatía de mi hija, cómo tenía todo y después del quantum, cómo se corrigieron los valores. Tengo al día de hoy cajones de documentación médica tradicional antes y después del tratamiento, desde artritis, lupus, columnas, depresiones, o sea, todo con documentación científica antes y después del tratamiento. Y así fue como fui aprendiendo qué era lo que hacía, porque la gente que nos enseñaba a manejar la máquina, como bien dijo Georgina, nos decía, bueno, y manejen esta pantalla, y bueno, ¿y qué más? Yo tengo cabeza científica, entonces a mí esto de no entender lo que hacía y de mandar ondas así que bueno, fui documentando durante los primeros años todos los casos clínicos. Me venían y al día de hoy, por ejemplo, un riñón que no funciona, que después funciona. ¿Y qué pasa cuando hay algo que no termina de funcionar como uno quiere? Es que no estamos encontrando, cuando no logramos encontrar qué es que no estamos encontrando a qué nivel tenemos la interferencia y no estamos sacando la basurita. Cuando nosotros encontramos la aguja en el pajar y restablecemos esto, siempre, en todos los casos, se restablezca la salud. No importa la gravedad, no importa el diagnóstico, todo eso es mental. Ya sé que van a decir, esta mujer está loca, cuando tiene un cáncer, no. Nuestra cabeza cree que si tenés un cáncer con metástasis no se puede curar. Porque nosotros nos hemos acostumbrado a pensar así, o que una artritis no se cura, o que un hueso que se deformó no se puede regenerar. Eso no es así. ¿Cómo cura la máquina? Restableciendo los campos energéticos. Primero sacando lo que te interfiere, lo sea físico, mental, emocional, y después reinformando al órgano. Cada órgano tiene un patrón energético. O sea, el hígado tiene un patrón energético, el páncreas, el intestino, el cerebro. Entonces el hueso de la mano tiene un patrón energético diferente al del pie, al de la cadera. Entonces cuando tenés todos los patrones energéticos puedes reinformar cada órgano. A mí lo que se me hace más complejo de entender es el sacar el patrón erróneo, es decir, introducir, recargar un patrón correcto, lo entiendo, pero sacar... Es invertir la onda, es invertir la onda. O sea, si vos tenés una onda así de una bacteria, vos mandás la onda contraria y la bacteria revienta. De hecho, vos te das cuenta que revienta porque tienen diarrea, tienen moco. O sea, no es que el paciente se cura y no sintió nada. O sea, ahí tiene un patrón, tiene una pantalla que tiene para células antidegenerativas y además todos los cánceres tienen estadificado su grupo de células. Bill Nelson, que es quien desarrolló el programa, trabajó con las universidades, trabajó con la NASA, o sea, tuvo la posibilidad de estar con todo lo más avanzado de ese momento. Estoy hablando de hace 25 años atrás, cuando salió la primera máquina. Porque él planteó el desarrollo de esto para monitorear a los hombres en la Luna. Entonces por eso se lo permitieron. Cuando se dieron cuenta de todo lo que hacía, le dijeron basta, no pueden seguir investigando. Entonces ahí él se fue, no puede volver más a Estados Unidos, con ayuda de Alemania, digamos, con protección de Alemania. Y no es un hombre que pueda andar así libremente por el mundo, porque la NASA lo sigue esperando para agarrar. ¿Sabes otra cosa, otro tipo de las adicciones? El alcoholismo, el tabaquismo, la drogodependencia. ¿También se trata? También se trata. Se trata, es muy interesante cómo lo trata. Primero buscar el origen de la adicción, que generalmente es algún agujero emocional importante, ¿no? Y segundo, se genera el patrón energético de la adicción. Por ejemplo, si vos es al cigarrillo, bueno, primero la persona tiene que querer. Si no quiere, nunca jamás vamos en contra del libre albedrío. Y después le das el tóxico en forma energética, que no le hace mal físicamente, pero le satura. Entonces le empieza a
de generarle rechazo con un químico que tiene efectos colaterales, se los genera en forma energética. Le das la misma frecuencia. Le das la misma frecuencia del cigarrillo, del alcohol, de la droga. Entonces, como en realidad no solo que no tenés ganas, sino que le generas rechazo porque le das una dosis alta. Entonces le produce asco. ¿Y no produce efectos secundarios? No, porque es información energética. No te genera dependencia, no te genera nada. Al contrario. Aparte eso lo vas regulando, ¿no? Eso lo vas regulando. Bueno, la máquina indica. Claro. Tienes que regular, no es una cosa que uno inventa, sino que en ese sentido le mide al cuerpo. Es como, por ejemplo, si vos tenés receptores nicotínicos, te mide. Pero como también trabajaste sobre eso, en la próxima sesión vas a tener la mitad. Entonces te mide y te va a preparar un homeopático con la concentración de ahora. O sea, que son bastantes consultas, ¿no? No. Dependiendo qué trabajes, 2 o 3 sesiones revertís en general los casos inclusive más graves. La adicción depende mucho del patrón psicológico del paciente. Si tenés que modificar mucho el patrón psicológico, digamos el tema de autoestima, de estructurar una personalidad, esto, ¿no? Pero como tenés todas las herramientas, es mucho más efectivo que otro método, ¿no? ¿Y este quantum cuesta? Quantum mucho. $18.000 la máquina. Incluye la formación en todos los casos. ¿Cuántos euros son? 15.000 euros. Cuando uno la compra parece mucho, pero después cuando la tenés, vos decís, para lo que hace, no es mucho. Y el médico que en tu consulta, pues, ¿no? Sí. Yo estoy trabajando nada más que con esto ahora. Dejé todo lo tradicional y trabajo nada más que con esto. Porque llegó un momento que me pasaba que yo estaba y decía, pero esto no tiene sentido, yo acá tendría que estar midiendo esto o haciendo esto, y no tenía la forma. Y tampoco es que vos vas a estar diciéndole, bueno, y anda al cuánto, sacando a los pacientes del lugar, porque me parece poco ético. Entonces llegó un momento que me desesperaba porque era como estar perdiendo el tiempo y no servía. Así que fue muy paulatino. De a poco fui dejando días en una y cada vez más días. Y ahora hace ya 2 o 3 años que estoy a full con esto. El centro médico de la Universidad del Escorial, que tiene un centro médico de atención, hay 2 médicos que atienden con Quantum y atienden nada más que con Quantum. ¿Funcionan todos? No. Por ejemplo, en un porcentaje de cáncer sobre todo, no funciona. Por ejemplo, en un 20% de personas con cáncer. No funciona. Y no funciona cuando el cambio que tienen que hacer, que los están enfermando, no lo pueden hacer. Pero vos tenés la información. Es muy alto, sí, comparado con cualquier otro método. Pero además esto, vos sabés por qué no te está funcionando. No es que no te funcione y vos decís, ¿qué será? O sea, de pronto vos decís, mirá, esto, si vos no lo cambiás, te digo porque yo me desespero de ver cómo ayudarlo a que entienda. Dicen, no puedo hacer eso, pero a ver, visto de afuera es tan fácil, visto de afuera cada uno sabe cuando tiene la piedra de dentro del zapato, que es fácil mirarla de afuera, pero llevarla para ninguno es fácil. O sea, uno tiene la información, ¿no? O sea, cuando logran hacer el cambio así, por ejemplo, ese cáncer de colon que yo mostraba, el hijo de ese señor es médico. Entonces el hijo le decía, papá, sí, déjate hinchar con ese aparatito, que vas a terminar con metástasis en todos lados. Bueno, el padre dijo, no, yo voy a hacer nada más que esto, no voy a volver a hacer todo lo que ella hizo. Porque tampoco me dio resultado, porque a los 2 años miren cómo estoy. Entonces se vino con 2 amigos que eran como hijos para él y le empezaron a hablar. Y el hombre muy bien plantado le dijo, el que me vuelva a hablar del tema, lo echo en mi casa y no entra más. No me importa quién sea. Yo estoy curado, porque tenía el PET y porque el médico le había dicho, bueno, estás curado,
El médico le dijo esto: estás curado, por igual te tengo que operar. Entonces él le decía: pero si estoy curado, ¿de qué me voy a operar? No sé, pero te tengo que operar. Entonces el hombre que pensaba dijo: es muy poco serio. Entonces le llevó al estudio a otro, le dijo: tengo esto, no, y no tenés que hacer nada si acá no hay nada. Y él se agarró de eso y nunca más tuvo problemas. Se puso firme. En mi experiencia con el tema de cáncer, que tengo muchos casos, cuando la familia presiona mucho, pero no hace eso, pero también hace esto y hace lo otro, y se desgasta el cuerpo con químicos, con toxicidad, es mucho más difícil. Y la presión familiar muchas veces es muy difícil de sostener. Hay una pero también la persona misma a veces cree especialmente en lo tradicional. Sí, pero y ahí, el que cree en lo tradicional y por ahí no llega a esto, o por ahí viene después de eso. Pero hay gente que dice: yo quiero hacer solamente esto, pero la familia quiere todo, ¿viste? Yo los entiendo. Cuando uno no entiende esto, yo, porque mi hija no tenía ninguna posibilidad de nada, entonces si esto era una posibilidad, así durante muchos años hice muchas cosas. O sea, yo llegué al Reiki por lo de mi hija, también hice otras cosas que tampoco me dieron resultado, pero hay cosas que sí me dieron resultado. Reiki, por ejemplo, y esto, concretamente. En cuanto a las enfermedades mentales, por ejemplo, que antes te referías a la esquizofrenia, realmente... Mira, a mí mucho la parte psicológica no me gusta trabajar. Cuando me toca trabajarla, la trabajo. Pero esquizofrenia yo trabajé 2, nada más, que es muy poquito para hablar. En los 2 casos, lo que no les saqué la medicación, pero no tuvieron más brotes. Ellos eran 2 personas que una vez al año hacían brotes. Y en uno de los casos se insertó laboralmente, tenía una nena, pudo pasar a estar bien, y te digo, ya hace 5 años que nunca más tuvo brote, que está muy bien con su hijita, se separó porque a raíz de su enfermedad estaba con un mal matrimonio, se va de vacaciones con su hija, tiene una vida y está con una dosis mínima, que no la deja. Y yo tampoco insisto que deje, porque no tengo ni experiencia ni conocimiento como para ver. Pero sí, por ejemplo, los casos de brotes psicóticos andan muy bien. Viste que los medican de por vida con algo que los tiene medio tontos. Tontos porque no conectan. Y a muchos de ellos están sin nada de medicación. Que te diría que no sé si el diagnóstico era bueno de esa gente. De depresión. En la depresión anda fantástico. En la depresión anda fantástico. Primero porque aumentan los neurotransmisores, normalmente en muchos casos de depresión el origen es un problema digestivo, de mala absorción de proteínas y no sintetiza los neurotransmisores. Vos le cambiás la dieta, le regulas eso y buscás los patrones que llevan a generar y la depresión, no vuelven a tener depresión. Origen del sistema digestivo. Origen digestivo. En muchísimos casos el problema es digestivo. Mala absorción intestinal. Que no sé acá cómo es la alimentación y cómo están, porque de hecho la dieta del Mediterráneo es como siempre mejor que la dieta nuestra, ¿no? Ya tenemos una alimentación con muchas harinas. O sea, nosotros tenemos mucha influencia italiana y española en Argentina, somos 50 y 50, y de los italianos las harinas es mucha. La harina es toda transgénica y tiene 4 veces más gluten del que debería tener. Entonces el cuerpo no pudo aumentar 4 veces su cantidad de enzimas, entonces tienen mucha toxicidad y mala absorción. Nosotros vemos mucho aún en los niños chiquitos eso. Yo siempre cuando doy las charlas, como que la dieta del Mediterráneo, que tiene muchos olivas, digamos, tiene muchos ácidos grasos, mucho pescado, es una buena dieta.
se supone que deberían tener menos problemas que una dieta a base de hidratos de carbono. Y bueno, el problema de las alergias es lo mismo. Tiene que ver, empieza con no una alergia, sino una intolerancia. Lo que pasa es que nosotros en la medicina no podemos separar. Decimos alergia a todo. Nosotros con el esquío separamos lo que es alergia, que tiene anticuerpos contra el gluten, eso sí es alergia, y no va a poder comer nunca más gluten, y lo que es intolerancia, que es cuando se le acabó las enzimas. Entonces ahí se activan las enzimas, se corrige todo y va a poder comer en menor cantidad que una persona que no tiene ese problema, pero va a poder comer. La parte de alergia inhalatoria es la que más tiempo lleva en curar, porque una de las cosas que hacemos nosotros para curar la alergia es sacar el alérgeno, es decir, tenés alergia al trigo, no comas por 60 días, yo tengo que regenerar el intestino, te corrijo eso y empezás a comer. Pero no te puedo decir deja de respirar, y después te puedo decir, o sea, sobre todo lo que es polen y todo lo que es de los árboles, es la que más tiempo lleva, pero porque tenés que andar con el barbijo, y mucha gente no va a andar con barbijo. Los japoneses no tienen problemas, porque lo que hay que hacer es con barbijo, pero la gente te dice yo no voy a ir a trabajar con barbijo, o sea, yo no tengo éxito con el barbijo. Pero por ahí en los niños la alergia es a los lácteos, le sacan los lácteos y le mejora la inhalatoria. En la mayor parte de los niños a los lácteos, no o sea, cuando vos tenés alergia, empezás con una, pero después terminás alergia a todo. Los anticuerpos reaccionan contra todo. Eso hay que medirlo en cada caso. Nosotros acá podemos medir. ¿La crisis de epilepsia se puede encontrar? Ah, fantástico. De eso tengo muchísimos chicos con epilepsia que con esto anduvieron bárbaro y le sacaron la medicación. Inclusive chicos más grandes que venían con epilepsia y medicados desde hacía años, por él a los 14 años sacarle la medicación y ningún problema. Anda muy bien eso. El cerebro es eléctrico, entonces cuando vos emitís ondas eléctricas, en una sesión lo acomodás y es increíble cómo se mantiene. Y te mide los porcentajes de onda como si hicieras un electroencefalograma y vos enviando ondas bajás el patrón que se está expresando. Eso anda muy, muy, muy bien. ¿Sería como también la crisis de capitonía? Todo lo que sea TGD, TDA, digamos, trastorno general de desarrollo, de falta de atención, de movimientos involuntarios, todo. Esos andan muy, muy bien. De hecho, quien desarrolla esto, lo motiva a desarrollar esto su primer hijo que nació autista. Y lo hizo para su hijo y su hijo se curó. Eso funciona para chicos autistas. Claro, yo de todos los chicos autistas que atendí, todos están fuera del diagnóstico de autismo. Están yendo a la escuela, tienen una vida. No van a ser igual que 100% normales, pero digamos, se comunican a hablar en bicicleta, van a la escuela, tienen una vida. Si tengo 2 sobrinos autistas en Barcelona, ¿sería aconsejable? Sí, anda muy bien para el autismo.